Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, quería mostraros aquí la colección de la Sega Saturn, una consola pues que no se habla mucho de ella y los juegos pues tampoco, a ver, juegos de esta consola son bastante famosos porque también había las recreativas de Sega, ¿de acuerdo? Pero no se suele hablar mucho de esta consola, así que he decidido pues, enseñando aquí la colección actualizada, que no hay mucho por enseñar, quiero decir que tampoco hay mucha actualización desde la otra vez que hice la colección, pero bueno, la voy a mostrar y voy a mostrar qué es lo que lleva cada juego, aunque hay algunos que no estarán completos. Así que nada, muy buenas, Donkey John, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos, vamos. No sé si está puesta aquí un poco de música, sí, ¿no? Yo creo que sí, está. Quizá no se oye mucho, pero bueno, le he puesto un poco de música de ambiente. Y bueno, voy a mostrar pues algunos juegos que no son, digamos, de los más importantes del catálogo, pero bueno, empiezo por estos juegos con caja bastante grande, una caja bastante grande, porque Sega Saturn se oye algo, bueno, está ahí. Si no se oye muy fuerte, le puedo subir un poco el volumen de la música, pero bueno, más que nada es para que se oiga un poco de fondo. Bueno, como decía, que la Sega Saturn es un poco rara con las cajas, porque las cajas es una locura, porque hay cajas que son, creo que de las primeras quizá, porque no lo sé bien, la verdad es que no lo sé, pero sé que hay algunas que quizá eran de las primeras, que eran de cartón, una parte de cartón y la otra parte de plástico enganchado a la caja, bastante cutre, y que se conservan hoy día bastante mal esas cajas. Luego hay las cajas de plástico, que os las mostraré, que hay diferentes tipos de caja. Las cajas así más curiosas, que la primera vez que lo vi pensaba que no eran auténticas, son estas que son tan grandes. Esta caja, como veis, a ver, no vemos mucha diferencia. Sabéis que los juegos de Saturn aquí en Europa salieron con este tamaño de largo y lo que pasa es que variaban, bueno, y los que no son de Europa, que son creo que Estados Unidos, no sé si tenían también este tamaño, no lo recuerdo, pero de Japón al menos son tamaño CD, tal cual es un CD. Sí, estas rollo Mega Drive, sí. Pues estas son las típicas cajas largas de la Saturn, pero aquí tenemos el lomo, que no sé si se apreciará bien, que el lomo es, como dice Donkey Kong, es tipo grueso como una caja de Mega Drive. Además es el mismo plástico, diría yo. Incluso es un plástico bastante más malo, porque yo creo que este es más, se rompe más, yo diría. Bueno, como aquí veis, ya lo muestro, es el sí, es que hay poquitas que estas cajas. Este es el Crusader, no, ¿cómo se llama? Espera, que yo este juego no, la verdad es que lo conseguí y no me he puesto nunca a jugarlo. Crusader no Remorse, creo que es así, creo. Bueno, este juego la verdad es que no sé bien cómo es, como ya veis, por las imágenes se puede deducir, de acuerdo, que es una vista isométrica, no es la vista aérea, que bueno, supongo que es un juego de acción y este creo que está sin instrucciones, solo está el CD, como veis tiene la caja de electrónicas. Supongo que ahora lo veremos con las demás. Electrónica sacó estas cajas diferentes a las demás y al igual alguna otra compañía también sacó cajas diferentes, ¿de acuerdo? Como vemos, pues está el CD aquí muy solo, sin instrucciones. Y es curioso que sacaran estas cajas tan grandes. Pues otra caja grande sería la de este de aquí, a ver, bueno, este de aquí, FIFA 96, como ya veis,
que tiene la misma caja de como de Mega Drive, que es así gruesa, ¿de acuerdo? Ya lo veis que es larga. Ahora os mostraré ya por el último juego que os vaya a mostrar lo que es la altura de la caja. Es igual que los demás juegos, porque en la estantería pues ya se ve, ¿no?, que es la misma altura. Puede variar un poquito, pero más o menos son lo mismo de altas. Y esta ya vemos que no es de color, se aprecia, ¿no?, que no es de color negro, igual que la otra que he mostrado, que es un color de color azul oscuro, ¿no? Y este sí está completo con las instrucciones y el juego, ya lo veis, a ver si se aprecia bien, ahí está. Bueno, y tendríamos pues el FIFA 96 con la carátula un poco arrugadita. Bueno, aquí está bastante arrugada. Tenemos por aquí el FIFA 97, este también tiene la carátula bastante arrugada, le ha tocado la humedad y ha quedado así. Y al igual tendría que haberla sacado y colocarla bien, porque está como arrugada hacia este lado. Pero bueno, son juegos que hace tiempo que no los toco. Y vemos también el color. El color es un azul oscuro. Sí, tiene unas instrucciones muy tochas, ¿eh? Aquí vemos pues Electronic Arts también, como ya hemos visto, las tres son de Electronic Arts, porque ya se ve el logo aquí. Y las instrucciones, que son un tochaco de instrucciones, tochaco, con los varios idiomas, como si fuese una agenda, los idiomas desde aquí. Bueno, se puede apreciar, a ver si se aprecia así, aquí los idiomas, como una agenda, y el juego que lo tenemos aquí. Y este tiene como para poner un segundo CD, que no sé si es que este juego lo aprovecharon, o sea, aprovecharon la caja con este juego, o es que realmente algunas venían así. La verdad es que no os lo puedo comentar, bueno, no puedo decir nada, porque la verdad no lo sé. Yo las que conocía, bueno, no me lo llevo muy lejos, porque os mostraré la caja que normalmente se veía, que eran estas, que son con el cartón, como veis, son más finas, ¿de acuerdo? Y son de cartón, porque aquí vemos que se van dañando, y el cartón va pegado al plástico. Este cartón va pegado al plástico. La verdad es que es bastante cutre, y para que cerraran estas cajas mucha gente les ponía pues el celo para que quedaran cerradas, ¿de acuerdo? Este es el True Pinball, y vemos la diferencia con una caja de eSports, que si veis la altura varía poquito. Los juegos más o menos son igual de altos, pero el grosor ya lo vemos, ¿no? Que se nota que son como, es como dos cajas de la otra. La verdad es que podían haber mantenido este tipo de caja, aunque ocupan muchísimo. Se parece mucho a una caja de VHS. De la caja de VHS quizá es así de, más o menos así de alta. Yo diría que sí, es así de alta, se parece mucho. Bueno, y este creo que está sin instrucciones. Ahí está. Si veis, es que esto se puede apreciar bien. Aquí tiene roña, algún mosquito o algo. No, es cola de la propia caja. Es cola de la caja. Y vemos por qué hay cola, porque aquí se aprecia. A ver si se aprecia. Lo veis, ¿no? Que se despega, se está despegando. Y esa cola pues se habrá colado por aquí. Y es que es una cutrez. Esto es una pena, porque muchos juegos acababan de despegar de este cartón. Son muy malos de conservar los juegos de Sega Saturn de aquí. Sí, muy mala calidad. La verdad es que es muy mala calidad.
Bueno, aquí tenemos otro tipo de caja. Este es otro tipo de caja. Sí, lo voy a mostrar, que van variando. Como he dicho, esta es de cartón, ¿de acuerdo? Que van pegado. Y esta es de plástico como las primeras. Esta está hecho polvo. Y esta es de plástico como las primeras. Pero esta es diferente. Porque, a ver, que cuesta abrir. A ver si lo puedo abrir, que no la voy a liar. A ver si no sale disparado el CD. Que cuesta, ¿eh? Ahí está. Este está suelto porque las pestañitas están reventadas. Bueno, como ya veis, esto es de plástico y aquí lo que separa es plástico también. Pues ya lo veis. Otro tipo de caja. Es como la caja de las primeras cajas, pero con un grosor pues más delgada. Y aquí pues ya lo podéis ver, que también tiene la carátula pues de papel. Y no lo he dicho, pero este es el Slope Slider, que este sería de snowboard. Bastante curioso, ya veis que es de pinball, no lo he dicho, pero es de pinball, ¿eh? Ya se nota, ¿no? Ahí lo vemos. Algunos de estos juegos salieron en PlayStation 1 también. Bueno, ahora ya habiendo mostrado las cajas que son diferentes, os voy mostrando los juegos. Aquí vemos pues otra caja de mierda con el túnel B1, y este es un juego pues para mí bastante malucho, que lo probé muy poco y me parecía, bueno, por lo poco que probé, que no llegué muy lejos, me parecía un juego bastante desfasado. Llevas como un vehículo. Era como un vehículo, no sé si es que fuera de primera persona, o sea, que si fuera una persona ahí caminando y tal, pero no tenías la sensación de que fueras una persona caminando, más bien era como un vehículo. Y ya lo vemos, este está completo con sus instrucciones, como ya veis. Y como veis, pues de cartón. Ahí lo vemos. Que las pantallitas, el manual por dentro. Venga, vamos a mostrar el manual del túnel. Aquí vemos los mandos, que por cierto también salieron dos tipos de mandos, creo, bueno, originales de la propia Sega Saturn. A ver si se ve bien, que no podré mostrar aquí. A ver, ahí está. A ver si se ven imágenes. Esto sería más para vender que las propias imágenes del juego. Aquí vemos el tipo de consola, porque salieron dos consolas de Sega Saturn. Una con el botón redondo, y luego salió esta. Creo que la de los botones redondos es la de la primera jornada, y luego sacaron estos con los botones más ovalados, ¿de acuerdo? Que se dice que son más buenos. Sí, son en blanco y negro. No sé si habrá algunas instrucciones en colores, pero yo diría que todas son en blanco y negro. Ya se ve, ¿no? Pero no un tocho, todos son un tocho de instrucciones, ¿eh? Raro es que tengan las instrucciones finas. Además eso, que dañaba, con las instrucciones tan tochas dañaban la caja, porque esto pesa un huevo y no es muy bueno a la hora de guardarlo, y todo no se conservan bien. Bueno, aquí tenemos el Die Hard Trilogy, que es de la película de la jungla de cristal, ¿no? Ahí tenemos. Y a ver, vale, ya se ve. Y un tochaco de instrucciones. Esta ya es más
más librito, más, bueno, librito, más libreta, mejor dicho, más libreta con los con las grapas y en blanco y negro. Ahí lo vemos. Ahí está. Están en blanco y negro. Y además que el papel se está quedando feo. Es un papel que se queda feo con el tiempo. Y yo creo que también por la mala conservación, lo mal que se cierra. Si cerrara como una caja de plástico de las de antes, que he mostrado antes, aún, pero no es el caso. Bueno, vamos allá. Vamos a mostrar más. No he contado los juegos que hay, ¿eh? No los he contado. Espero que no se me caigan. Bueno, por aquí tenemos el Sega Sports International Victory Goal, que yo la primera vez que vi este juego flipé porque acostumbrado a ver los FIFAs y ver los juegos de fútbol en 2 dimensiones, cuando vi este en 3 dimensiones, pues me explotó la cabeza. La verdad es que flipaba con el juego y no es el gran juego, ¿no? Pero me gustó lo que vi, y es un juego, pues es bastante regulero, pero bueno, en su día era una novedad. Ahí vemos completo. Vamos a ver otra vez que es un tocho de destrucción. Si lo muestro así no se aprecia quizá, pero si lo muestro así, ahí lo veis, tocho de instrucciones. Ahí está, y en blanco y negro, que ya se ve. Bueno, y lo mismo que todo aquí con el celo. La verdad es que no sé si había gente que lo guardaba así, o al igual los juegos estos que se ponían de alquiler les ponían el celo para que no se abrieran, no lo sé, pero yo diría que, bueno, aquí mira, aquí se puede apreciar que el celo es redondo. Este celo seguramente venía de origen, así que podemos deducir que ya llevaba este celo al venderlo nuevo y solo había que cortarlo. Algo bastante cutre, porque yo creo que es de origen, porque se ve bastante igual de un lado y del otro. Se ve bastante igual, se ve de la misma distancia y tiene como unas muescas por los lados, como para señalar dónde tiene que doblarse, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, por aquí tenemos un celo sin más. Es que, bueno, es que, a ver, Sega también lo hizo bastante cutre con las cajas de Mega Drive y Master System, que tenían la pegatina esa de Sega pequeñita, que se lo podían haber currado, ¿no? Yo qué sé, hacerla cuadrada en vez de ovalada, y hacerla pues un poco más larga, no sé. En fin, aquí vemos que este juego es SimCity 2000, y para quitar las pegatinas esto es una porquería, porque al ser de cartón, como ya hemos comentado, pues a la hora de retirar una pegatina hay que ir con mucho cuidado. Si la quieres retirar con alcohol, tienes el problema de que quizás te lleves el color de la portada, y a veces pues se le queda así tan guarro de la pegatina que haya tenido, y es un problema. Pero bueno, a veces incluso si tienes un poco de paciencia lo vas rascando, incluso si se moja un poco con agua y rascas con la uña, al igual va saltando poco a poco. Pero claro, ya es jugártela, y no sé si de otra manera podría sacarlo, porque no sé si con petróleo o algo, no lo sé, la verdad. Esta pegatina es como ya veis, de
de juegos de ocasión, ¿no? O al igual de un videoclub o algo, que en Francia. Yo posiblemente lo haya comprado en eBay. Ahí vemos con el celo pero volvemos a ver, ahí lo muestro, que tiene el celo a ver que me estoy acercando al micro, tiene el celo de aquí, que llega hasta aquí, y luego tiene el mismo celo así redondeado. O sea que seguramente sea de la época, el que venía originalmente en el juego. Algo bastante cutre. Y voy a mostrar el juego. Ahí lo vemos. Que las pestañitas estas también son peligrosas, pero bueno, eso en todos los CDs de música y de videojuegos y todo, siempre hay el peligro de tanto sacarla y meterla. Y aquí tenemos el tochaco de manual, a ver si lo saco. Sí, este juego está chulo. Lo que pasa es que el mejor jugarlo, es que lo tengo que sacar por aquí, a ver si me lo voy a cargar. Mejor jugarlo en ordenador, en PC, que esto es en consola es bastante lento. Aquí vemos que tiene esto para meter también el manual que acaba dañando el manual. Pero bueno, ahí lo vemos. Está en blanco y negro, totalmente. Ahí está. Una imagen del juego. Y lo mismo que otros con el idioma, que pone aquí pues varios idiomas. Y ahora para meter esto es, como ya veis, roza. Es que esto es apretando aquí. Una porquería, vamos. No lo hicieron bien. Y tampoco lo hicieron bien con el Dreamcast, con las cajas de Dreamcast que se rompen de solo mirarlas. Bueno, y aquí tenemos un juego de coches, de carreras, el Sega Touring Car Championship. Otro juego con la caja totalmente de plástico, que esta yo creo que sería la más original y la más bonita, en la que se conservan los juegos mejor, ¿no? Estaría entre esta o la más grande, ¿no? La verdad es que para abrir estas cajas hay que ir con mucho cuidado. Muestro aquí unas imágenes del juego, como se ve aquí en la contraportada. Y para abrir esto, oye, este es abierto, bastante fácil. Ahí está. Ahí tenemos el juego. Y que además son juegos que costaban, o sea, no se podían emular muy bien en la época, costaban de emular, y las versiones que salieron en ordenador, lo digo porque yo tuve alguna versión, como en este caso este juego, la versión en ordenador se veía pixelado, pero fatal, y no se le podía hacer gran cosa, es que no se puede hacer nada porque está bastante mal hecho. Y ahí vemos las instrucciones ya. Aquí vemos otro mando que salió redondo, exclusivo del, no recuerdo qué juego, ahora no recuerdo. Luego al igual saldrá por aquí, no sé si lo he cogido. Bueno, ya vemos que las instrucciones se van quedando amarillas, quizá no se aprecia bien, pero van quedando amarillas. Y luego hay un folleto y otras cosas aquí. Bien. Bueno, un juego de coches bastante conocido, y de las recreativas también, en este Virtual Racing, que bueno, que sería una versión bastante buena, pero la mejor versión sería la de 32X, porque se ve bastante mejor, ¿no?
Y esta pues se ve, bueno, bueno, la 32X sí, esta sería quizá la versión mejor, la mejor versión, y luego la de 32X, es verdad. Y esta, no sé si hay dos tipos de juego de Virtual Racing. Recuerdo que había dos portadas, no sé si era en este juego o en el próximo que voy a mostrar, quizá era en el próximo. No sé qué tenían de especial, pero bueno. Aquí tenemos, pues, bueno, las imágenes que ya se han visto, ¿no? Y aquí tenemos el juego con sus instrucciones. También un tochaco de juego. Hay de juego de instrucciones. Ahí las vemos. Tochaco, ¿eh? Y también en blanco y negro. Bueno, blanco y negro. No hay nada más que mostrar. Ahí está. Quizá era este el juego que digo, el Daytona USA, que había dos portadas, y era porque creo que alguno tenía alguna cosa diferente, no sé si de circuitos o algo, no lo recuerdo. Y bueno, aquí vemos el juego, que es con el caja de cartón, como ya veis. Lo malo que tiene es esto, que para quitar una pegatina de estas es bastante complicado. Quizá no imposible, pero sí muy complicado. Porque al igual depende del resto de cola que le quede en la pegatina, que al igual pasando un poco de agua y frotando un poco, pero es que hay el problema de dañar lo que es la carátula, y la carátula queda, pero es muy guarra, muy guarrilla. Y en este caso vemos lo mismo que antes, que a ver si se aprecia bien. Lo mismo, tiene la pegatina esta, el celo cutre, para poder cerrar, y este además torcido, para poder cerrar el juego. Y muestro lo que hay aquí. Creo que está solo el CD. Sí, como ya veis, está el CD suelto. Sí, el Daytona USA es brutal este juego, ¿eh? Es muy bueno este juego. A mí me encanta. El Daytona USA junto con el Sega Rally y el Virtual Racing son juegos que los pude disfrutar en las recreativas, y tengo muy buenos recuerdos de esos juegos, que hoy día aún se puede jugar. Hay recreativas, hay salones que aún tienen recreativas como las boleras y tal, que se pueden jugar a estos juegos. Bueno, y aquí tenemos otro mítico juego, el Sega Rally, y este es grandioso. Pues si has jugado ya sabes lo que digo. Solo hace falta jugar a las recreativas para saber la sensación que se siente al coger una máquina de Sega, ¿eh? Pues ya lo vemos, ¿no? Aquí las pantallas para mostrarnos el juego, el celo torcido, que al igual es expresamente, no lo sé, no sé si por qué. El Sega Rally en PC me molaba mucho, sí, pero creo que el Sega Rally de PC es la versión de Dreamcast, si no me equivoco, porque yo también la tuve el Sega Rally de PC, y diría que es la versión de Dreamcast. Bueno, pues aquí vemos lo que lleva. Vemos que está completo el CD, ¿de acuerdo? Y las instrucciones, otro tocho de instrucciones, todos son un tochaco, así que podemos deducir que la Sega Saturn aquí fue multi en toda Europa, y vemos que está en blanco y negro. Una pena, que ya se lo podían haber currado. Bueno, pues se rompen nada. Me da un miedo sacar esta colección. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos otro juego
que lo metían en el Megamix. Pues podría ser. Yo los Megamix no los jugué, los demos, ¿no? Bueno, eran demos, eran juegos quizá completos. No los recuerdo, que al igual venían las revistas, no los recuerdo. No recuerdo. Los Megamix. No recuerdo cómo eran estos juegos de PC. Y aquí tenemos el Sega Max TT Superbike. Grandísimo juego de una recreativa. Sí, ya lo sacaré, ya que estamos, saco los manuales. Es igual, voy a enseñarlo todo, que para eso estamos, ¿eh? Este es un gran juego también. La recreativa de este juego molaba mucho, ¿eh? Con la moto tan guapa, chulísima. Y ya lo vemos. El lomo aquí del juego, a ver si se ve bien. Muy chulo. Y este pues tiene la caja, se ve la caja bastante en buen estado por lo que es, ¿no? La caja toda plástica con lo que es la carátula en papel. A ver si se puede abrir. Como veis, esto cuesta mucho, tengo que sacarlo, cuesta mucho, uf, vale. Bueno, total, este no tiene un manual. El manual dentro, este solo es del CD, no lo tengo completo, es una pena. Pero bueno, he ido pillando los juegos de Saturn cuando los he visto baratos y no me he puesto mucho a buscar. Ahí está. Este tipo de caja se conserva mucho mejor. Pues sí, ya lo ves. Bueno, y ahora las que quedan, menos la última que voy a mostrar, son cajas de cartón. Aquí tenemos el Dragon Ball Z The Legend con caja de cartón también. Y este, pues, la verdad no lo he jugado. Y dicen que es el peor Dragon Ball, ¿no? Uno de los peores Dragon Ball. Porque quizá hay alguno más en Saturn, pero algunos salieron en Japón y aquí no. Y bueno, y este no está completo. Aún suerte que recuerdo cuando lo compré por Wallapop y aún me salió bastante a buen precio. Pero bueno, me tengo que conformar con eso. Que además de ser un juego, creo que se dice que es bastante malo, ahora es bastante más caro de lo que me llegó a costar. Una pena que tampoco pusieran esto nada más, no, ni texto ni nada, tal cual así. Es una pena, que no pusieran nada más. Me parecen muy bonitos los dibujos de Dragon Ball, y a mí me gustan mucho, pero que no le pusieran nada, se ve muy soso. Bueno, aquí tenemos un juego en bastante mal estado. El Tomb Raider, grandísimo juego. Este juego, el día que lo vi, flipé, y lo vi justamente en Sega Saturn. Aluciné con este juego. Ya vemos que se conserva muy mal, se rasca todo. Y recuerdo que cuando me llegó, que lo compré en eBay, me vino con la carátula bastante despegada, tuve que pegarla y todo. Bueno, se ve aquí las capturas, y creo que la mejor versión sería la de Saturn. Y aquí vemos que salta el CD porque la pestaña faltan pestañitas aquí. Ahí está. Tomb Raider. Y el manual, que lo vamos a mostrar también. Ahí está. Un manual con las grapas. Y en blanco y negro, cómo no. Ahí está. El vídeo de la intro. Y recuerdo que Tomb Raider 2 fue ya una revolución también. Mejoró muchísimo al primer. O sea,
mejoraron mucho más que el primero. Esto para cerrar hay que con cuidado porque ahora bueno, vamos a por el Virtua Fighter. El Virtua Fighter, un juego de lucha bastante chulo, ¿eh? Y lo mismo con caja de cartón, aunque este se conserva algo mejor. La pena esta que ya debía haber alguna pegatina de precio o algo y se lo pudieron quitar en su momento. Aunque podría, al igual, con mucho cuidado se podría quitar, ¿eh? Y aquí tenemos pues un poco la explicación del juego como los anteriores y las pantallas. Un juego que lo pude jugar en su día, este sí lo pude jugar en su versión de Saturn y en la recreativa creo que también lo pude probar. Y aquí vemos las instrucciones que son un tochaco y este CD. Ahí está, que se sale porque al igual es el CD el que no está muy bien, porque aquí conserva las pestañitas pero se cae el CD y el tochaco de instrucciones. Ahí vamos a ver las instrucciones, otro tochaco, ¿eh? En blanco y negro. Aquí, mira, aquí nos pone los ataques, ¿no? En este caso, este juego sí vale la pena poder conservar las instrucciones para poder ver cómo son los movimientos de ataque. A ver, vale la pena todos los juegos poder conservar las instrucciones, pero en este caso es que va bien porque así al menos sabemos cómo hay que hacer los movimientos. Bueno, aquí salió una mejora, ¿no? No, una mejora no. El Virtua Fighter 2, perdón. El Virtua Fighter 2. Este es con caja plástica, como ya vemos aquí. No sé si se aprecia muy bien. La caja plástica que cuesta tanto abrir. Y aquí vemos pues las imágenes del juego que mejoraron al primero. Vale. Uy. Ahora pondré un poco de luz, quizá no se ve muy bien. Y vamos a mirar de abrir. A ver, es que cuesta, cuesta. Voy a tener que sacarlo por aquí porque cuesta. A ver. Ostras. Hay que hacer la fuerza justa para no cargarse el juego. Aquí lo tenemos. Ahí está. Virtua Fighter 2 y las instrucciones que son un tochaco. A ver cómo sacamos esto. Es que algunas hay que sacarlas diferente. A ver. Ahí está. En blanco y negro. Y aquí los movimientos. Y en varios idiomas. Bueno. Esto es de lo peor, de lo peor. Bueno, y aquí tenemos otro Virtua Fighter, que ya me queda este y por último hay otro, Encima vienen las instrucciones encajadas en algunos. Sí, es lo que digo, es que yo creo que para mostrar de las colecciones peor, ¿cómo le diría? De las colecciones que peor se pueden mostrar, que no me salía, sería esta, esta, porque es que las cajas son delicadas. Bueno, pues el Virtua Fighter Kids, aquí pone precio en pesetas en su día seguramente.
Y claro, seguramente no, seguro, pero no sé si es de segunda mano o nuevo. Y pues los personajes cabezones de los Virtua Fighter, la verdad es que es muy gracioso. Y aquí vemos que no lleva las instrucciones, viene con el CD pelado. Ahí está. Tanto Virtua Fighter en esta consola. Y por último tenemos el Fighters Megamix, que esto sería una versión mejorada, que no recuerdo ahora si es del primero o del segundo del Virtua Fighter. La verdad es que no lo sé, no lo recuerdo ahora. Pero el Fighter Megamix incluían algunos personajes raros, como el coche de Daytona, como aquí vemos, aquí se puede ver, y algunos otros personajes. La verdad es que, bueno, es curioso. Y aquí vemos que está dañado porque tiene roto esta parte de aquí. En fin, conservar estas cajas es la hostia. Pues vamos a ver si se puede abrir otra caja, que ya veis que intento hacer fuerza y no puedo, ahora. Mira, aquí nos encontramos con un CD extra, que no estaba aquí, pero me refiero a que no se vendía con este juego. Este es un Nights, es el juego que comentaba, que hicieron el mando con un analógico para este juego. Y bueno, que este juego era bastante curioso, porque si poníamos la data de la consola, le poníamos las navidades, la data de navidades, pues se volvía todo de blanco, todo nevado. Y era, bueno, era algo gracioso. Sí, el coche como un personaje, es algo bastante curioso. Y en su día creo que lo vi porque, bueno, yo la Sega Saturn es otra consola que no la tuve en su día, pero que sí la pude jugar. La pude jugar en dos personas que la tuvieron en su día, y en su casa los pude disfrutar un poquito, no mucho, pero un poquito. Y aquí vemos estas instrucciones que son bastante raras, Es unas instrucciones de Mega Drive, como de Mega Drive, ¿no? Ese es raro, La tienen así como de Mega Drive. Y no, y es de Saturn. Ahí tenemos el primer modelo, creo que es el primer modelo, diría yo, o es el modelo renovado. Creo que es el modelo renovado que sacaron, con los botones redondos. Si no me equivoco, el mejor modelo es el primero, el que tiene los botones ovalados. Y bueno, y ya vemos las instrucciones que están en horizontal. Esta vez no son instrucciones verticales. Si se ve, ahí está. Pero bueno, no cambia y está en blanco y negro. Hay los personajes y algunos ocultos. Bueno, ya lo vemos, ¿no? Y aquí no sé si se vería tipo agenda. No se ve. No se ve lo de los idiomas. Sería como unas instrucciones de Sega Mega Drive o de Master System. Pues bueno, esta es toda la colección de Sega Saturn. Bueno, no son muchos, no sé cuántos son, los voy a contar. 1, 2, 3, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 juegos. Yo creo que es de las colecciones más pequeñas que tengo. Qué bueno, que espero poder mostrar otra colección, otra de las
colecciones pequeñas que tengo sería 32X. Otra sería Mega CD, que es la más pequeña, porque tengo poquitos juegos contados. Y la otra sería Dreamcast, que es una pena porque Dreamcast es una gran consola, pero no he tenido la oportunidad de encontrar juegos, porque no he sido mucho de comprarlos por eBay, y no sé, ya no me he puesto a buscarlos por internet. Si me los he encontrado en algún mercadillo es cuando lo he comprado, y alguno en Wallapop, pero no me he puesto a indagar, porque he tirado más de consolas que me gustan más. Bueno, esta no es que no me guste, simplemente que tengo consolas que las priorizo antes que esta. En fin,